Bien, buenas noches. Listos entonces, iniciando el programa de todos los martes, gerontológicos. Ya saben que este programa se transmite en vivo por nuestro canal de YouTube y las personas, obviamente para Argentina son las 8:45 y para México y otros países de Centroamérica es a las 5:45. ¿No? El resto, y hay otros países que, bueno, tenemos una diferencia mayor, pero en general eh, siempre este es el horario, ¿no? O sea, 6:45 de los martes y los sábados al mediodía, va a ser a las 12. Ya, estos programas que traen temas interesantes de reflexión y también tenemos a veces invitados en entrevistas y también una serie de temas que es necesario revisar también, ¿no? Muchas veces creemos que ya todo se sabe sobre determinados temas y encontramos que no, que hay cosas que no cuadran realmente para la realidad actual. Entonces, uno de estos temas tiene que ver con la pregunta, ¿es igual decir o significa lo mismo decir estás en la vejez o sea, y ser persona mayor? ¿Significan lo mismo ambos? Esto es lo que vamos a analizar ahora. Eh, sí, sí, efectivamente, la determinación de lo que somos personas mayores interviene un factor político en el sentido de políticas públicas, ¿no? Porque simplemente eh, se necesita aplicar políticas públicas para las personas de mayor edad en virtud de ciertas características que se van a ir dando a través de los años, pero obviamente esto es un tema, es un constructo, digamos, ¿no? Con el que se basan y que se ha puesto como edad a partir de los 60 años. Pero las personas se preguntan por qué en Latinoamérica decimos que 60 años es persona mayor y en Europa 65, porque consideran que el nivel de calidad de vida de las personas de Europa o de otros países no debería ser a los 60 años, sino 65. Pues, o sea, ¿te dan cuenta? En cierta forma podemos decir, ahora, el tema de la vejez, el tema de la que llaman vejez, le llaman o se le suele tener una serie de definiciones. Una de ellas dice que es la última etapa de la vida, en la cual se iniciaría a los 60 años, dicen así. Ahora, tengo entendido, sin embargo, que no es exacto no es esto, es muy impreciso y lo vamos a explicar. Las personas en general, eh, en todo el proceso de la vida, es diverso, es heterogéneo, o sea, nadie envejece igual que el otro, en el mismo ritmo, con la misma velocidad y con las características que son propias de cada individuo. Entonces, teniendo en cuenta que hoy que más que nunca se habla de la heterogeneidad, del envejecimiento, de que todos envejecemos diferente, unos van más arriba, otros más abajo, entonces tenemos que pensar entonces que aquí hay un problema con esto de las etapas de la vida y que se ha determinado un poco el término vejez, aplicarlo simplemente por el hecho de cumplir 60 años, ya es un tema bastante cuestionable y que es justamente lo que vamos a decir acá. Justamente aquí les voy a leer un texto que yo he publicado en las redes sociales y que explica muy bien también esto, ¿no? A cada etapa de la vida llega cada uno a su tiempo. Ojo, eh, de manera individual y diferente. La heterogeneidad del desarrollo de la vida refuta ese constructo vejez que pretende marcar una etapa en base a nuestra edad cronológica y no a nuestro estado intrínseco y funcional. A la llamada vejez puedes llegar antes o después y tal vez mucho más adelante. Depende de tus características, de tu estilo de vida, de muchas cosas. No depende de la edad del calendario, no depende del reloj. El envejecimiento
no es un fenómeno cronológico. El envejecimiento no lo puedes medir con tu reloj, no lo puedes medir con el calendario. Entonces, basado en el hecho mismo de que hoy se trata de demostrar que el envejecimiento y las personas mayores son un grupo heterogéneo, entonces este concepto de vejez ya resulta anticuado, es decir, ya no cuadra con la realidad. Y vamos a decirlo por qué también, porque eh, las personas mayores de hoy llegan en mejores condiciones que en el pasado, ¿no? La expectativa de vida ha aumentado. Es decir, una persona llega a tener 60 años en muchas mejores condiciones que las personas que vivían en los años 60 o 50, por ejemplo. Entonces, esto de seguir aplicando el término vejez, este de social que se han creado, hay que tomar en cuenta una cosa, que cada etapa de la vida tiene ciertas características que pueden describirse. Es decir, la vejez implica, y eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, en pérdida de capacidad intrínseca y funcional, ¿no es cierto? Ahora, que me digas que una persona por tener 60 años perdió la capacidad intrínseca y funcional, bastante cuestionable, ¿no? En realidad, no hay una edad precisa para poder iniciar lo que llamamos vejez, porque la vejez es también un tema individual, como es todo lo que es el proceso de envejecimiento. El proceso de envejecimiento es distinto. Solamente hay que considerar, por eso no es igual decir, no es igual de ninguna manera decir, soy una persona mayor o estoy en la vejez. No es igual. Es más, se puede decir que uno es jurídicamente persona mayor, pero no está en la vejez. ¿Entendido? Por las razones que estamos explicando. Es decir, cada etapa de la vida tiene ciertas características que son descriptibles, que se pueden mostrar. Y en algunas personas, y hay que entender que nosotros no tenemos una sola edad. Tenemos una edad biológica, una edad cronológica, tenemos una edad psicológica, social, en fin. Entonces, entendamos este hecho, ¿no? Entonces, si nuestra edad biológica es menor que la edad cronológica, nosotros vamos a estar probablemente como personas mayores nada vulnerables, ¿no? O sea, vamos a estar en perfectas condiciones pasados los 60 años. Uy, ahorita se está la carga está un poquito que tengo que ajustarlo. Ya, listo. Seguimos. Entonces, ya tenemos claro que la vejez es un constructo, digamos, es un constructo que se ha hecho, en realidad no refleja la realidad ya del presente. Podemos decir que es un concepto que ya está en proceso de caducidad. Ya no podemos, otra vez, ay caramba. Vamos a ver, seguimos adelante. Ujú. Ya, ay, ay. Bien, entonces, ahora, entonces ya está todo claro. O sea, en todas las etapas de la vida hay diversidad y heterogeneidad. Es decir, nunca se puede decir con precisión que todos los niños se van a convertir en púberes o digamos o pasar a la pubertad al mismo tiempo todos. Eso no existe, ¿no? Ni todas las personas van a pasar, digamos, a la adolescencia al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en todas las etapas de la vida va a haber diversidad, heterogeneidad. Y hay que entender cuáles son esas características, ¿no es cierto? Que definen lo que es la vejez. Es necesario. Hoy en día todos son campeones en decir lo que no es la vejez. Oh, que la vejez no es esto, que la vejez no es enfermedad, correcto, son cosas correctas, pero hay que explicar qué cosa es. Pero no explicar diciendo, hey, la vejez
es algo que comienza a los 60 años. No, pues eso ya caducó. Eso ya no tiene fundamentos. En una época en que ya entendemos que la heterogeneidad y la diversidad en el envejecimiento, y además estamos comprendiendo más también la que es la complejidad del proceso de envejecimiento en sí, ¿no? Entonces ya no podemos seguir utilizando el concepto de vejez solamente por el hecho de que cumplió el calendario, apareció sus 60 años. Es más, hay una serie de conceptos asociados a esa tal vejez que casi se la define, que tienen que ver con vulnerabilidad, con discapacidad, con dependencia, ¿no? Entonces, hay que aclarar esto. Una persona por cumplir 60 años, en este momento, va a perder ya capacidad intrínseca, funcional, ¿no? Ya va a ser una persona vulnerable. No es así. Así no funcionan las cosas. La realidad es mucho más compleja de lo que nos quieren mostrar. Nos quieren mostrar una cuestión simple, ¿no? Ah, sí, ya, que a los 60 años todos somos iguales. No es así. Al contrario, nosotros tenemos que entender la singularidad de cada persona. Cada persona es diferente. Cada persona tiene un estilo de vida distinto, condiciones de vida distintos, enfoques y visiones sobre la vida. Entonces, esto que nos hace diferentes, claro, somos iguales en derechos, por supuesto que sí, ¿no? Iguales en derechos, pero no iguales en el sentido del envejecer. En eso es lo más diverso y lo más heterogéneo, y mucho más cuando estamos hablando de un grupo de edad que comprende cuántas generaciones, ¿no es cierto? Hablamos desde 60 hasta 100 o más años. Entonces se imaginan cómo, cómo no va a haber una tremenda diversidad en eso, en el hecho de ser una persona mayor. Por ejemplo, hay personas mayores que, por ejemplo, por decirlo, vamos a hablar de gustos musicales. Por ejemplo, es de una generación que son rockeros, ¿no? Son rockeros, son salseros, y hay otros que son mayores, que les gusta la Sonora Matancera, otros que, en fin, es decir, en todos los aspectos hay mucha diversidad en gustos musicales, en su salud, digamos, en todos los aspectos de la vida, desde los más importantes hasta los que se considere menos, en todo. Y esta variedad es algo que tenemos que valorar, esa singularidad, esa capacidad de tener su envejecimiento propio, ¿no? Y esto es y por eso estamos aclarando que no podemos decir que todos llegamos a la vejez al mismo tiempo, ¿no? Así como tampoco se puede decir que una persona van a llegar a la adultez al mismo tiempo. No, no existe eso. Acostumbrémonos ya a ver las cosas de una manera diferente. Entender que ya esta cuestión de las políticas públicas se entiende que la política pública necesita marcar una edad aproximada, ¿no es cierto?, para prestar servicios a las personas, ¿no es cierto? Correcto. Eso, y en ese sentido se basa la cuestión de los 60 años, ¿no es cierto? Pero no necesariamente una persona mayor está ya entrada en la vejez. ¿Eh? Ahí está la pregunta, ahí está la cosa. Entonces, eso hay que entender. Entonces, es probablemente esta persona que tiene más de 60 años mantiene todas sus capacidades funcionales, intrínsecas, habilidades, todo. Esa persona no está pasando a ninguna otra etapa. Esa persona está ahí, simplemente donde estaba cuando tenía 58, 59 años. ¿Ven? Entonces, este constructo social entra ya, tiene su certificado de caducidad. ¿Ah? Entonces, la vejez, claro que la vejez existe, pero es, como podemos decir, eh, no necesariamente a partir de los 60, puede ser a los 65, los 70, los 75, y que en todo caso, ¿cómo se podría definir
de una manera más científica y más real lo que realmente es la vejez, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber un antes y un después para decir que yo estoy en la vejez, ¿no es cierto? Y ese antes y después no está relacionado con nuestra edad de calendario, ¿correcto? Porque ya vemos personas mayores que corren, saltan, hacen ejercicio y están en excelente condición, más allá de los 60 años, mientras que otras personas más bien, que tienen menos de 60, están en unas condiciones deplorables a veces. ¿Por qué? Porque han hecho un estilo de vida, ¿no? Negativo, ¿no? Entonces, teniendo esto claro, el tema de que no necesariamente, o sea, cuando hablamos de estar en la vejez, no estamos, mejor dicho, ser una persona mayor no implica necesariamente estar en la vejez. Está claro. Eso ya está bastante explicado, ¿no? Ahora, ese es un tema. Lógicamente, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado ya a un discurso manido, antiguo, ya, ¿no? De que de las personas mayores son estos, que las mayores son estos. No. Hay, y con mucho cuidado que nos vean a nosotros como un paquete, porque yo también soy persona mayor. Entonces, acá las personas mayores no somos un paquete, somos variedad, somos diversidad, ¿ah? Somos únicos. Cada persona somos uno, ¿ah? Al mismo tiempo somos todos, claro. ¿Por qué? Porque amistamos, porque nos comunicamos, ¿no? Y también defendemos nuestros derechos que están en común, correcto, ¿no? Pero ahí está el punto. Hay que entender esto, que hay que considerar que el grupo de edad llamado de personas mayores que son muy diversos, muy diferentes entre sí, y solamente las posiciones edadistas son las que tienden a crear la homogeneidad, es decir, creer que son un grupo compacto de personas, ¿no? Que tienen determinadas características cuando estás hablando de una diversidad incluso mayor que las anteriores etapas de la vida. ¿Por qué? Porque es una extensión de edad, es increíble. Entonces es lógico que tenga que ser así, que es la más heterogénea de las etapas de la vida. Eso es. Entonces, la idea es no tampoco tener temor a la vejez, tampoco no se trata de eso, ¿no? La vejez a todos nos llega, a todos nos va a llegar, pero a cada persona le va a llegar en otro momento, ¿ah? O sea, no porque yo cumplí 60 años ya llegué a la vejez, no, le va a llegar en su momento, a todos nos va a llegar, eso es normal, es la vida, ¿no? Y tenemos que ser resilientes, que ser personas que tengamos diferentes formas de ver la vida y encarar la vida, ¿no? Y vivir bien también esa vejez, ¿correcto? Y lo podemos hacer, claro que ya no va a ser nuestras fuerzas igual, pero también lo podremos hacer. Ahora, la idea también es muy importante decir, tenemos que ser como Estado y como sociedad, deberíamos ser más preventivos, más preventivos. Deberíamos entender ya que una persona adulta que tiene 30 años ya está envejeciendo, ¿no? Y todo lo que esta persona va a hacer dentro de su vida, ¿no? Del futuro o la futura persona mayor, va a crear las condiciones para que esta vejez pueda llegar antes o va a llegar después. ¿Mm? Eso depende de qué, de su estilo de vida, de sus condiciones de vida también. A veces uno dice, uno habla de estilo de vida hoy, qué maravilloso, pero a veces también hay condiciones de vida lamentables, ¿no? Pobreza, extrema pobreza, eso es vulnerabilidad, ¿no? Ahora, el concepto de personas vulnerables, como por ejemplo acá en Perú, tenemos un ministerio que se llama Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces las personas mayores ya están empaquetadas como personas vulnerables, ya todos son personas vulnerables. Eso no es cierto. Hay personas mayores muy saludables, muy fuertes y están predominando de manera importante en la sociedad.
Entonces, pues eso de poblaciones vulnerables también ha permitido que al decir empaquetar a las personas como población vulnerable, lo que se logra también es el paternalismo, la absurda idea de que las personas mayores necesitan asistencia o cuidados cuando no necesariamente es así. Puede darse el caso que sí, la persona necesite cuidados o asistencia, correcto, pero no siempre, ¿no? O de repente en alguna etapa avanzada de su vida, quién sabe. Pero no podemos generalizar. La vulnerabilidad no es algo inherente al hecho de que ya soy persona mayor, ya soy vulnerable. Hoy día cumplí 60, ya soy vulnerable. No, tajantemente no. Eso no es cierto. No es cierto, simplemente. Por simple lógica, ¿no? Pensamos. Entonces, sin embargo, vino la pandemia y todo el mundo encerrados, ¿no? Entonces, ahí hay una vulneración del derecho y sobre todo, ¿por qué? Porque no se está valorando el sentido de responsabilidad de la persona mayor y ese es uno de los grandes edadismos que hay. No se respeta, no se asume la responsabilidad de sí mismo que tiene la persona mayor. Una persona mayor que, digamos, no tiene digamos, una enfermedad neurológica ni ningún problema de ese tipo, es una persona que sabe hasta dónde puede llegar, tiene su propio sentido de responsabilidad y ese sentido de responsabilidad es algo que tenemos que asumir en cada persona mayor. Ah, no, es una persona mayor, nosotros la vemos así, ya hacemos gestitos. Oh, no, cuidado, hay personas mayores. ¿Y qué tiene que cuidado? ¿Cuidado de qué? ¿Qué estás acá, hablando con personas vulnerables, con discapacidad? No necesariamente, no necesariamente. ¿Hay personas mayores muy vulnerables? Sí, hay, por supuesto. Hay muchas personas hay personas con Alzheimer, hay personas con discapacidades, correcto, sí hay, pero no puedes generalizar, no puedes empaquetar, no puedes homogenizar. Tienes que decir al contrario, esto es diversidad, esto es diferente, y respetar la singularidad de la persona mayor. El hecho de ser único, ¿m? Que la señora Ana, que la señora Patricia, que la señora, el señor cada quien tiene su personalidad y se tiene que respetar el hecho también de que no todo, por ejemplo, un taller en un centro usted tiene que entrar a un taller porque tiene 65 años. ¿Necesitamos un taller? ¿Por qué? De repente yo tengo mi trabajo, estoy haciendo mis negocios y me va muy bien y a mí que me interesa a mí entrarme a un taller. De repente no necesito ese taller. Puede ser que algunos sí lo necesiten. Entonces no hay que homogenizar. Todo es heterogéneo. Algunas personas pueden necesitar tal o cual taller por algún motivo, pero otros no. O otros simplemente les gusta, ¿no? Por ejemplo, si me entran en un taller de danza, entonces quise, a mí me gusta el taller de danza, que quiero aprender esa danza, que siempre me ha gustado, pero que no he aprendido a bailar. Entonces, la persona lo hace simplemente por gusto, porque le gusta y quiere y nada más. Y hay que respetar eso. O sea, por eso digo, en la manera que nosotros tenemos que ver a la persona mayor, tenemos que dar el respeto a su singularidad, a su capacidad, no solamente de ser un rebaño o un grupo de personas, no, sino también la individualidad de lo que significa el respeto de cada persona, su sentido de responsabilidad que tenemos que asumir y no dejar de lado esa cuestión paternalista. Ay, sí, que cuidado que son personas mayores. No, pues hay personas mayores que necesitan asistencias, cuidado, claro que sí hay, pero no puedes tú decir ampliamente, que cumplieron 60 años ya se convirtieron ¿no? Entonces, ese es el tema que tenemos que resolver dentro de nuestra sociedad. O sea, no estamos viendo las cosas debidamente. Ahora, yo sé que hay muchas personas ya, incluso gerontólogos españoles, que dicen claramente la vejez, el concepto de vejez tiene que ser vinculado esencialmente con la edad biológica, ya no tanto con la cronológica. O sea, es decir, ustedes saben que la edad cronológica
es la edad del calendario, es la edad que está marcado en la partida de nacimiento de la persona, en el documento de identidad que naciste en tal fecha, ¿no? Y la edad biológica es la edad del estado del cuerpo, ¿no? O de la persona, Entonces, esta edad está determinada por en gran parte por la genética, por el estilo de vida, por las condiciones de vida, y que van a determinar, ¿no? Qué tanto es tu envejecimiento, qué tanto ha avanzado tu envejecimiento o qué calidad de envejecimiento tienes, ¿no? Entonces, entendiendo esto, definitivamente ya tenemos que dejar de lado por completo este constructo vejez mal empleado, mal utilizado. Ahora, ¿por qué? Porque no puedes no puedes marcar tú una etapa para decir para todo. No, no se puede, no se puede. Va contra la lógica, porque en ninguna etapa de la vida existe eso, en ninguna. Hasta los niños, cuando uno pasa a la pubertad antes que otro. ¿O crees que todos son iguales? No, pues. Entonces, entendiendo esto, lo que se trata acá también es de que destacar el hecho de que las personas mayores, ante todo, son personas. Son personas, tienen una historia de vida, ¿no? Y tienen una historia de vida, tienen sus gustos, tienen sus apetencias, tienen lo que quieren tener. Y eso tiene que ser respetado. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? Ah, no, usted señor no haga eso porque su edad ya no está para eso. No, por favor. Uno tiene que asumir la responsabilidad que tiene cada persona. Una persona mayor, caramba, que sabe, conoce sus límites, sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Y tenemos que asumirlo. Ese paternalismo, ese querer, lo que acá yo he escrito también como el edadismo protector, que se llama eso se llama el edadismo protector. Es decir, te quieres convertir tú es como decir el hijo que quiere convertirse en el papá del papá, ¿no? Entonces, y esta situación genera pues lo que se llama la sobreprotección. A veces no se le permite o se limita a las personas mayores de poder participar en diversas actividades, ¿no? Por el hecho de que, ay, supuestamente le va a pasar algo, que le va, no sé, asumen una serie de cosas que no necesariamente tienen que ser así. Entonces, yo creo que una persona, como estamos hablando de derechos, estamos hablando de responsabilidades asumidas, entonces debemos entender que las personas mayores no son niños para cuidarlos, ¿correcto? Y por lo tanto, son personas que saben lo que van a hacer. Salvo hay excepciones, claro, hay personas con Alzheimer y por tanto ya han perdido su autonomía, la capacidad de ser autónomos, ¿no? Pero esos son casos específicos. No estamos hablando de todas las personas mayores. Las personas mayores que tienen autonomía, ojo, así tengan, ojo, incluso con discapacidad, una persona mayor con cierta discapacidad que, por ejemplo, no pueda movilizarse solo, pero que está en pleno uso de sus facultades, tienen que ser respetados sus derechos y esa persona no necesita un cuidador, necesita un asistente que es muy diferente. Es decir, él es el jefe. ¿Me dan cuenta? Porque hay una relación, hay unas cuestiones ahí, porque esa visión sesgada que tienen todavía algunos profesionales de la salud todavía, muy proteccionistas, muy sobreprotectores, que ya dan por sentado que la persona, pues, como tiene 70 ya es frágil y cosas así. Yo creo que eso es prejuicio, eso es edadismo, eso se llama edadismo. Edadismo protector. Porque además, cuando una persona, digamos, se deja llevar por esta sobreprotección que le quieren imponer, lo que va a lograr es que pierda sus habilidades y sus capacidades, ¿no? ¿Por qué? Porque deja de hacer.
No, mamá, ya no cocines. A ella le encanta cocinar y si ya no cocines. No, yo voy a cocinar ahora que yo voy a hacer esto. Déjala, si la señora quiere hacer eso y lo puede hacer, ¿por qué no? Que siga desarrollando sus habilidades, ¿no? Ah, entonces, ¿qué cosa? Nosotros, los hijos no van a ser el padre con sus padres o con sus madres, ¿no? Entonces, ese respeto, tanto hablamos de derechos, de respetos y tantas cosas, pero cuando en realidad no estamos respetando con esas actitudes, no estamos respetando. Respetar la singularidad de la persona mayor y no empaquetarlos, no considerar que son un grupo homogéneo, sino al contrario, es diversidad. Y esa riqueza y a eso hay que agregarle el hecho de que como personas que han vivido más tiempo también, esa experiencia de vida también tiene sus frutos. Es decir, si bien es cierto, el envejecimiento es inevitable, pero nosotros podemos vivir mejor si tenemos también un gusto por la vida, encontramos motivaciones en la vida, ¿no? Cosas que nos agrada y lo que queremos seguir desarrollando. Entonces, este edadismo protector, por decirlo así, significa una falta total de respeto a la condición de persona que tiene la persona mayor, porque ante todo es persona. Eso es lo que tenemos que poner muy en claro, ¿ya? Así como respetamos a las personas de 30, de 40, de 50, igual se respeta también a una persona. Ahora, el problema de las etapas de la vida y las etiquetas es complicado siempre. En realidad, por decirlo de una forma, el edadismo ya está inscrito en las etapas de la vida. Del momento que tú comienzas ya a segmentar, ¿no? Ah, ya, esos son los mayores, esos son los maduros, esos son los viejos y cosas así. Cuando tú comienzas a segmentar, ahí está el problema. Ya comienzan con esto. Entonces, el edadismo, aunque obviamente el edadismo, ojo, no es solamente, el edadismo no se da solamente en personas mayores de 60 años, sino también a personas que ya están en proceso de envejecimiento, es decir, a personas mayores de 40 o de 50, por ejemplo, en el edadismo laboral, ¿no? En la cuestión laboral, las personas pasando de 40 a 45 años, ya no tienes pocas opciones, ¿no? Peor aún si tienes más de 50. Entonces, el edadismo, eh, que he podido ver incluso hasta en una película reciente, que hay una película que ha aparecido con Demi Moore, que se llama La Sustancia, en que una mujer muy hermosa, gran bailarina, que está en condición física envidiable, excelente, por tener 50 años ya es discriminada, ¿no? Y la llevan a tomar unas decisiones que al final cosas son deplorables. Es decir, cómo el edadismo comienza ya a causar daño incluso a las personas maduras. Es decir, por eso este, tenemos que dar entendido que este proceso de envejecimiento, que es tan diverso, tan heterogéneo, y que no tiene nada que ver con el calendario, hay que recordar, y siempre lo voy a recordar a todos, el envejecimiento no es un tema del reloj, no tiene nada que ver con tu reloj, ni con el paso del tiempo. ¿Sabe lo que es el envejecimiento? Se da en la dimensión del tiempo, claro, claro que sí, pero por los hechos ocurridos en el tiempo. Es como el ejemplo clásico que yo siempre presento porque me parece muy claro, es por ejemplo cuando dos personas compran un automóvil, ¿no? Y el mismo automóvil, la misma marca, todo, ¿no? Y uno de ellos lo trata mejor a su auto, el otro no tanto. Al final pasaron 5 años, envejecieron igual, no, porque el otro no tuvo un buen mantenimiento. Algo parecido ocurre con la gente, con las personas. Es decir, si nosotros hacemos un estilo, no los alimentamos bien, no hacemos las cosas como deberían ser, eso se va a repercutir pues en los años siguientes y se va a notar. Entonces, por eso hay que decir bien claro, la edad
es de, digamos, de calendario, la edad cronológica es algo muy relativo y no es un dato fiable para la medición del envejecimiento. Eso ya está bastante claro. Es decir, el envejecimiento es un proceso altamente complejo en los cuales se pueden dar incluso mejoras notables avanzando los años. La gente siempre cree que el envejecimiento es un tema de pasar los días, de pasar los años. No necesariamente. ¿Por qué? Porque hay personas, por ejemplo, si ustedes comienzan a entrar a talleres, están aprendiendo cosas nuevas, esta persona va a desarrollar fortalezas y habilidades. Y esas fortalezas y habilidades va a crear también un crecimiento personal, ¿no? Un desarrollo de habilidades. Entonces, por lo tanto, caramba, que estamos hablando de personas que dentro de su propio envejecimiento también crecen como personas, ¿no? Entonces, esto está bastante claro. Ahora, entonces, después de haber determinado ya este tema, la vejez ya está cuestionada. Está cuestionada como un constructo que ya no va más. Justamente en diciembre, la Unidad Vanguardia Gerontológica presentará la sustentación, ¿no? De la necesidad de que esta cuestión de la vejez ya se resuelva de una manera más científica, más técnica, más real, ¿no? Ya que la realidad de las personas mayores de hoy ha revolucionado nuestras ideas, es otra realidad la que estamos viviendo ahora. Entonces, yo no podemos decir no podemos seguir con esta forma de pensar que teníamos antes. Ya definitivamente nuestras nociones cambian, vamos pasando ya a una nueva etapa. ¿Ok? Entonces, bueno, como todavía nos quedan algunos momentos de programa, vamos a ver si podemos eh, revisar un tema que tiene que ver, a ver, esto lo cerramos aquí. Ah, caray. Ya. Vamos a buscar acá un tema que es bien interesante, que tiene que ver con, ajá, que revisamos con el problema que hubo cuando la Organización Mundial de la Salud, la OMS, eh, publicó el término vejez en una publicación donde debería hablar de patologías, ¿no? Entonces, y esto permitió que se desarrollara también un conversatorio de la Unidad Vanguardia Gerontológica que abordamos el tema y llegamos a analizar cuál es el resultado de que la Organización Mundial de la Salud cambió el término vejez por lo que parece ser una definición de la propia vejez. Vamos a ver que está abriendo un ratito el PowerPoint de esa exposición que es bien interesante también revisar. Está demorando un poquito, pero ya vamos. A ver, entonces ellos cambiaron como ya digo, por la presión de las instituciones que protestaron, pues, ¿no? Lo ponían a vejez como prácticamente como si fuera una patología, una enfermedad. Entonces, a ver, vamos a ver si ya lo tenemos. Y lo cambiaron porque, ah, la ventana selectiva, no es nada, dice. Bueno, otra vez. Ah, claro, sí. Ahora sí vamos a compartir. Ya la tenemos acá ya. Ya, ahora sí. Ahora sí. Entonces vamos a ver qué sucedió en ese momento, ¿no? ¿Qué problemas hubo en ese momento? Vejez y pérdida de la capacidad intrínseca, que en la que analizamos la postura que tuvo la OMS con respecto a ese tema. Dice, por ejemplo,
definiciones fallidas. Hemos encontrado definiciones fallidas como cualidad de viejo, edad senil, decrepitud. Hemos estado revisando, ¿no? La vejez es una etapa de la vida que comienza a los 60 años, que justamente ya lo hemos nombrado, ¿no? Ahora en la exposición anterior. Y también las implicancias de la tal vejez, ¿no? ¿Cuáles son los cambios en la vejez? ¿No es cierto? Tiene que haber un antes y un después para que uno pase a una determinada etapa. Entonces acá estamos citando acá un texto que dice, más allá de las pérdidas biológicas, la vejez con frecuencia conlleva otros cambios psicosociales importantes como modificación de roles, posiciones sociales, la pérdida de relaciones estrechas, la práctica y el uso de nuevas tecnologías y una manera diferente de realizar las tareas que pueden compensar las pérdidas. Bueno, estos son algunos de los textos que estamos revisando. Imprecisiones conceptuales. No obstante, también hay unos cánones y actualmente la OMS considera a una persona de edad avanzada a la que tiene entre 60 y 74 años y de los 74 hasta los 6 le pone como viejas y más allá como una vejez avanzada. Bueno, todas estas imprecisiones conceptuales ya han sido descartadas, justamente porque son imprecisas, porque ya no, primeramente, porque también hay términos que ya son inapropiados, ¿no? Y que nosotros ya estamos rechazando. Ahora, con respecto a qué edad se empieza a envejecer, bueno, el envejecimiento es un proceso natural, inevitable, que ocurre en todos los seres vivos, aunque comienza a manifestarse en diferentes momentos de la vida de cada persona. Escuchando esto, esto es muy importante. El envejecimiento es un proceso natural, inevitable, correcto, aunque comienza a manifestarse en diferentes momentos de la vida de cada persona. Es decir, el envejecimiento no es cierto que dice que todos empezamos al mismo tiempo. No es cierto. La ciencia ha llevado a cabo investigaciones para comprender mejor cuándo se inicia realmente este proceso y cómo afecta al organismo. Entonces, esto es un tema que también debemos revisar. La capacidad intrínseca que estábamos nombrando también ahora es una combinación de todas las capacidades físicas y mentales de una persona, incluyendo su capacidad de caminar, pensar, ver, oír y recordar. Entonces, distintos factores influyen sobre la capacidad intrínseca, como la presencia de enfermedades, traumatismos y cambios relacionados con la edad. Y como ya habíamos dicho, eh, la OMS cambió el texto que decía vejez y lo cambió por pérdida de la capacidad intrínseca asociada al envejecimiento, ¿no? Entonces, en pocas palabras, la OMS ha cambiado el término vejez simplemente por su definición. Eso es lo que ha hecho. Pues ha definido la vejez como una etapa de pérdida de capacidad intrínseca. Ahora, disminución de la capacidad intrínseca asociada al envejecimiento. Este es el término que sustituye a vejez en la CIE 11 como parte del proceso de revisión y actualización. Bueno, esto ya son las cuestiones ya formales, ¿no? Todas estas cuestiones ya son formales. Ahora, la relación entre el concepto de vejez y pérdida de capacidad intrínseca asociada al envejecimiento, ¿no es cierto? Esta nueva publicación cambia la vejez por la que serían sus implicancias. Eso es lo que está haciendo, ¿no? Aunque no se puede determinar exactamente lo que es la vejez en cada individuo, ojo, no se puede determinar exactamente lo que es la vejez en cada individuo y tener más de 60 años no implica necesariamente tal pérdida de capacidad intrínseca de la que habla la Organización Mundial de la Salud. O sea, hay todo un tema ahí que tenemos que revisar. ¿Mm? Entonces, eh, justamente cuando estemos hablando del edadismo en general, ya hemos visto cómo el edadismo está prácticamente en todo el curso de la vida, ¿no? Es decir, siempre tenemos un mote, ¿no? Un nombrecito, un término coloquial que nos nombra, ¿no? Los tíos, los viejos y cosas así. Pero ya sabemos
nosotros somos profesionales y como profesionales estamos obligados a utilizar los términos adecuados. Entonces, ¿para qué hacemos asambleas internacionales para que al final terminamos diciendo términos coloquiales que no corresponden? ¿No es cierto? Entonces nosotros vamos a decir personas mayores. ¿Por qué? Porque me parece un término que es producto del desarrollo de la sociedad, ¿no? Entonces no se trata solamente de un eufemismo, como algunos dicen, ¿no? Ay, que esos son eufemismos. No son eufemismos, porque primeramente la gerontología es una ciencia y como ciencia tiene que ser respetada, ¿ok? Hay que respetar. Entonces, toda ciencia tiene que tener un lenguaje preciso, técnico, sin ambigüedad, ¿no? No podemos usar términos coloquiales que en un país puede significar de repente algo bueno y en otro no. Tenemos que tener ya la necesidad de universalizar ya las denominaciones con personas mayores. No podemos decir como nos venga en gana. ¿Qué es esto? ¿No? Yo les digo esto, yo les digo el otro. No. Aquí no se trata de lo que a uno le gusta. Se trata de encontrar lo razonable, lo que debe ser, lo correcto, ¿no? Entonces, eh, hoy en día hay muchas posturas que son políticas, son ideológicas, pero que no respaldan el valor científico que la gerontología debe tener. Yo creo que la gerontología es una ciencia y como tal debe ser respetada. Debe ser respetada en el sentido, en todo, ¿no? Porque vamos a nosotros a utilizar las palabras eh, que ya deberíamos ya haberlo superado ya hace mucho tiempo. Y hay por ahí todavía profesionales de la salud que siguen utilizando términos que ya son impropios y que ya no corresponden a la realidad. Esta es la cuestión. Aquí vamos a aclararles a algunas personas. Aquí no se trata, como algunas personas dicen por ahí, que son eufemismos, que solamente porque ya, que no. No es una cuestión es una cuestión de desarrollo de la sociedad, de cambios que se han producido. Y esos cambios también, lógicamente, va a dar algunos términos que van a ser más precisos, más adecuados en la época en la que estamos. Entonces, yo creo que ya, muy bien. A algunos les gusta decir viejo, correcto, pero esos son personas en el lenguaje coloquial, en el lenguaje de los amigos. Pero si yo como profesional expongo y muestro algo, tengo que utilizar los términos correctos. Ahí no se trata de lo que a mí me gusta, que qué bonito, no, eso no es así. Y además, ya las personas mayores en general cada vez ya se van, ¿cómo se dice?, empoderando, incluso ya reclaman cuando algunos ponentes les dice lo que ellos quieren decir, o sea, el término que ellos quieren emplear. Y no, ya reclaman, y yo veo cómo reclaman, ¿no? Dicen, no, por favor, ¿no? Personas mayores. Entonces, ese es el respeto de que uno tiene a la persona. Yo como profesional no puedo decir, ¿sabes qué? Decirle como yo quiero. No, no es cuestión de que como yo quiero. Hay una forma correcta de decir. Entonces, el lenguaje en la gerontología debe ser tan importante y tan respetable como cualquier otra ciencia o disciplina. ¿Correcto? Ahora, yo voy a leer también aquí, justamente de nuevo, este texto para que quede bastante claro lo que ha sido el tema inicial que hemos, ¿no?, empezado. Dice, a cada etapa de la vida llega cada uno a su tiempo. Ojo, a su tiempo. No el tiempo del otro, a su tiempo. Entonces, de manera individual y diferente que el otro. ¿Ah? La heterogeneidad del desarrollo de la vida, ¿no? Porque el proceso de la vida es absolutamente distinto en cada persona, entonces refuta ese constructo vejez que pretende marcar
una etapa en base a nuestra edad cronológica y no a nuestro estado intrínseco, a nuestra capacidad intrínseca y funcional. Y entonces a la llamada vejez puedes llegar antes o después, o tal vez mucho más adelante, ¿no? Este es el texto que yo creo que explica de una manera muy clara cuál es la postura que corresponde a estos tiempos donde las personas mayores ya no son las personas de antes. Y dejémonos también de ofrecer y hablar de cosas que son adecuadas para las personas mayores, cuando en realidad las personas mayores no son un paquete de personas, por favor. Algunas cosas pueden ser útiles para ellas y otras no. ¿Ah? Entiendan, hay que ser más específico. El edadismo es justamente lo contrario, la tendencia del edadismo es generalizar. Esto no, acá tenemos que aclarar, ¿no? Bien, tenemos que especificar. Si pues yo, por ejemplo, si yo estoy ofreciendo un producto que dice un celular para las personas mayores, no puedes decir así. ¿Por qué? Porque hay muchas personas mayores que tienen celulares como lo tienen otros jóvenes o lo tienen otras personas y lo saben utilizar. Entonces tú estás generalizando indebidamente. Te debes decir, si hay personas con ciertos problemas visuales y otro tipo, de repente puedes decir tú, claro, yo tengo personas mayores, tengo un celular que es especial para esta condición. Entonces, en tal caso, tú sé específico en lo que dices, sé específico, porque cuando hablas de personas mayores, estamos hablando de diversidad, heterogeneidad, eso es clarísimo. Entonces, no, ya eso ya no va más. Esa forma de ver las cosas, que todo empaqueta, ¿no? En favor de las personas mayores, en favor de esto. No empaqueten. Cada persona mayor es una historia diferente, una historia de vida distinta, y por lo tanto, tenemos que respetar la singularidad de cada persona, así como la tenemos que respetar en todas las edades, ¿no? Porque incluso hasta los niños, por último, los niños también tienen su individualidad, tienen su forma de ser diferente de cada uno. Todo lo que es la humanidad es diversidad, así como todos tenemos derechos, y obviamente los derechos son para todos, y hay derechos especiales para las personas mayores, porque dentro de este grupo de edad es cierto que hay muchas personas que son vulnerables, pero no todas. Ojo, hay muchas personas que sí son vulnerables y que requieren una especial asistencia y apoyo. ¿Correcto? Eso no lo vamos a negar. Pero no generalicemos. ¿Ok? Entonces, todo hay que tener cierto criterio para poder hacer afirmaciones, ¿no? Entonces, yo creo que eso de las poblaciones vulnerables es algo que de por sí ya está creando un estigma. Ya decir, no, ¿sabes qué? Las personas mayores son las vulnerables, así que ya están estigmatizados, ya no están ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, este tipo de discursos ya está, digamos, es algo caduco, ¿no? Ahora, cualquier persona de cualquier edad puede enfermarse. Y es cierto que el sistema inmunológico con el tiempo se vuelve menos eficiente, ¿no? Pero todos podemos enfermarnos, nadie está libre de enfermarse ni de tener algún tipo de vulnerabilidad, todos la podemos tener, es así, pero no podemos generalizar. Eso sí, eso es importante, porque eso es la base justamente en que el edadismo actúa, ¿ya? El edadismo ve a las personas en esa forma, ¿no? Como un prejuicio, es decir, ya prejuicio, estás hablando de personas mayores, ya se está imaginando bastones, se está imaginando, ¿cómo se llaman estos, no sé, aparatos ortopédicos, que están pensando en exámenes de salud y cosas así. No, pues, no generalicemos, ¿ok?
Pueden haber incluso muchas personas así como la que dices, pero nunca vas a decir, no vas a ver a las personas mayores como un prototipo de la persona mayor, una persona con discapacidad, porque también hay personas mayores con discapacidad que tienen plena autonomía y por lo tanto lo que necesitan es un asistente, pero ellos son los jefes, ojo, ellos mandan a dónde quieren ir, ¿ok? Eso hay que quedar claro. Aquí no se trata del cuidador que va a cuidar a un niño, no. Acá estamos hablando de personas adultas. Entonces, hay que respetar también la autonomía de la persona, aún teniendo discapacidad. Esto es muy importante. Ahora, ya como faltan 5 minutos nomás para terminar el programa, vamos a dar a conocer los varios eventos que ya están programados para los próximos días. Ahorita vamos a ver en la agenda, la agenda Zoom. Bueno, ya saben que este programa se está transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube y los que no lo pueden ver, lo pudieron ver, lo van a ver, lo van a poder ver ahí. Bien, entonces sí, efectivamente, el día viernes tenemos una conferencia que se llama Impacto del Edadismo en la Salud Mental. Esa es una actividad de la Red Internacional número 1 y que viene a cargo de la psicóloga, una destacada psicóloga mexicana como es Abigail Sosa, que desarrollará este tema el viernes a las 7 de la noche, hora de Perú, es decir, 9 de Argentina y a las 6 de México. El sábado 23 tendremos también en el programa gerontológico sabatino una entrevista al gerontólogo argentino Omar Rodríguez, donde vamos a hablar justamente sobre la actualidad, sobre temas que tienen que ver con el desarrollo de la carrera profesional de gerontología en Argentina. Después, el martes 26 de noviembre, tenemos un conversatorio muy interesante de vanguardia gerontológica con la destacada profesional muy conocida realmente en el mundo gerontológico como es la doctora Graciela Zarevsky. Va a ser un conversatorio justamente sobre la actualidad de la gerontología en que vamos a ir desarrollando temas muy interesantes durante la conversación. El miércoles 27 de noviembre, también la magíster Karina Capulín de México va a desarrollar una conferencia que se llama Lo que hubiera querido decir y hacer. Aún podré, una pregunta que se hace a una persona mayor, ¿no? Sí, es un tema muy interesante y reflexivo que lo vamos a desarrollar el miércoles 27 de noviembre. Todavía nos faltan dos eventos importantes grandes también para el mes de diciembre. Uno de ellos es la sustentación de las conclusiones del estudio realizado por Vanguardia Gerontológica para la renovación conceptual de la gerontología. Y finalmente, también el evento anual de la Red Internacional número 2. Así que bueno, entonces estamos con ustedes nuevamente con a ver, por aquí tenemos algo más. A ver, vamos a ver si es que tenemos. Ajá, efectivamente, después el 22 de noviembre, ¿no? No, el 29 de noviembre. Sí, pues ya tenemos una charla que se va a tratar sobre los derechos de las personas mayores asistidas o cuidadas, ¿no? Y, y cómo se debe respetar también, ¿no? Su autonomía y, y su dignidad, por decirlo así. Entonces, eso también lo vamos a ver con el grupo de la Red Internacional número 2, donde van a participar también varias personas que trabajan, ¿no? En los cuidados, en las asistencias a la persona mayor, porque es más adecuado en realidad que decir cuidador, para mí es asistente. Eso es lo que debería ser principalmente. Muy bien, ahora sí, nos vamos